Ahora vamos a dar inicio al panel de infraestructura y resiliencia y para ese quiero bienvenir al escenario a Sandra Carrillo, directora general de PCS, a Jesús Ordaz, CEO de Cinfra, a Virna Gutiérrez, directora de análisis y estrategias sustentables en Banobras, y a Diana Ruan, Senior Investment Officer del IFC. Bienvenidos. Bueno, pues después de esta pequeña introducción de lo que estamos haciendo en Viva y del compromiso pues tan serio que tenemos con este tema, la verdad que me da muchísimo orgullo poder estar en este panel con estas personalidades que les voy a pedir se presenten en un ratito, pero hablar de este tema tan relevante que es el cambio dentro de la propia infraestructura. Y es que si no abordamos esta problemática de una forma contundente y asertiva, no vamos a tener tiempo suficiente para darle la vuelta a lo que viene. Es una realidad lo que estamos viviendo, es una realidad los impactos que se han tenido en el mundo a partir de estos cambios climáticos, a partir de todo lo que estamos viviendo en cadenas de suministro, en temas energéticos. Es impresionante el impacto que está teniendo el país y el mundo. Entonces, la verdad que poder hablar de esto y ver cómo vamos a poder diseñar cambios y políticas públicas alrededor de darle la vuelta a esto, desde nuestras perspectivas cada uno podemos ir comentando lo que creemos que viene para el mundo, por supuesto, para nuestra región y para México. Entonces, con esta muy breve introducción de la importancia de este panel, me gustaría ir con cada uno de ustedes, que se pudieran presentar y empezar un poquito pues, a platicar sobre justamente qué opinan, cuáles son las principales tendencias en la región que detectan en materia de financiamiento de infraestructura sostenible y resiliente y cuáles son estas problemáticas que se están abordando en cada una de sus regiones. Gracias María. Primero quisiera agradecer a Alba Aguilar y al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por la invitación a participar en este panel. Yo creo que el tema de infraestructura es sin duda vital en este evento, sobre todo por las nuevas tendencias que hay y la importancia que tiene el financiamiento de infraestructura para detonar el crecimiento. Y yo creo que también la pandemia puso de relevancia que ya no nada más podemos estar hablando de la inversión en infraestructura para impulsar la generación de empleo, la competitividad y la productividad del aparato nacional, sino también es importante pensar en una infraestructura sostenible, en una infraestructura que apoye y sea benéfica con el medio ambiente, pero que además pueda generar un crecimiento incluyente y sostenible. Creo que cada vez más los distintos actores que participan en el financiamiento y en el desarrollo de infraestructura a nivel regional están incorporando más estos aspectos. Compartirles también que desde Banobras estamos impulsando también una estrategia de banco sustentable precisamente para poder detonar el financiamiento de proyectos de infraestructura con criterios ambientales, sociales y de género. El tema de género creo que también es fundamental en el desarrollo de infraestructura. La infraestructura no es neutral al género. Claramente hay efectos diferenciados entre hombres y mujeres en los proyectos que se desarrollan y es importante también considerarlo. Y lo que hemos visto también, considerando como una de nuestras principales líneas de financiamiento la infraestructura que realizan estados y municipios, es que también más a nivel subnacional se están incorporando estos criterios de sostenibilidad, ¿no? En México hay estados como Yucatán, por ejemplo, que tienen ya un programa de mediano plazo para tener un estado incluyente y sostenible. Hay otros estados, como por ejemplo el Estado de México, que emitió recientemente el primer bono sustentable y otros como Quintana Roo, en donde claramente se muestra que también
los diferentes órdenes de gobierno están cada vez más pues, considerando estos criterios de sostenibilidad. Y me presento brevemente porque no me había presentado. Gracias. Yo soy Virna Ya te iba a presentar Gutiérrez. yo, si no. Yo soy Virna Gutiérrez. Yo llevo la Dirección de Análisis y Estrategia Sustentable en Banobras. Gracias. Muchísimas gracias, Virna. Y bueno, ahorita vamos a platicar de lo que estamos haciendo con ustedes, que es algo que me enorgullece muchísimo. Sandra. Muchas gracias. También estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Sandra Carrillo, soy gerente general de Pacific Corporate Sustainability, un verificador autorizado por Climate Bonds Initiative para toda América Latina. De hecho, también aprovecho la oportunidad de agradecer a CBI por invitarnos a compartir nuestra experiencia. Y pues con respecto a las tendencias que nosotros vemos, creo que hay dos puntos muy importantes que me gustaría focalizar. En primer lugar, las formas de acceso a capital para proyectos de infraestructura sostenible. Cada vez más vemos una diversidad de instrumentos, ya no solamente bonos, sino también fondos y préstamos bancarios que están apostando por la infraestructura sostenible. Ese creo que es un cambio importantísimo porque da mayores opciones para que empresas de diferente magnitud, diferente tipo de también de avances en materia de ESG puedan empezar a trabajar en esto. Y el segundo punto que me parece súper importante es que cada vez más, en la línea con lo que comentaban, hay un alto cumplimiento, cada vez más diría yo, en cuanto a la visión de sostenibilidad en el sector infraestructura, especialmente en los nuevos proyectos o en los proyectos más jóvenes, más recientes, que ya vienen diseñados y construidos con este enfoque de sostenibilidad. Y me gustaría destacar un caso. Nosotros tuvimos la oportunidad de verificar una emisión de bono verde de infraestructura hídrica, de hecho del sector hidroeléctrico en Costa Rica, que fue un nuevo sector para Climate Bonds Initiative a nivel de certificación y que pues nos pone una valla altísima a nivel global para un sector tan complejo de poder lograr obtener este tipo de certificación de impacto climático. Y porque fue construido ya con este enfoque de sostenibilidad y incorporando los mejores estándares fue que logró obtener esta certificación. Entonces creo que esa es otra nueva tendencia, ya los nuevos proyectos están trayendo esta visión cada vez más clara y viendo desde su propio diseño que esto es importante y se tiene que incorporar con una visión de riesgos y oportunidades a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora Jesús, si te puedes presentar. Hola, mucho gusto. Soy Jesús Ordaz, soy CEO de Cinfra Fibra E. Somos un vehículo de reciente creación que apuesta a consolidar el sector de infraestructura en proyectos brownfield. Si te lo puedes. Gracias. En proyectos brownfield, lo cual nos da pues, mucho runway para implementar nuevas iniciativas en términos de ESG. Creo que en cuanto a tendencias, estamos viendo pues, un shift, les diría, de cómo piensa el inversionista, ¿no? Tradicionalmente se pensaba en una gráfica bidimensional que es riesgo y retorno, ¿no? O sea, risk-reward. Creo que ahora se le suma la parte de ESG o sustainability, y eso ha empezado a jugar en lo que los inversionistas quieren, pero por otro lado también estamos viendo el otro jalón que te da el consumidor. En este caso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Una planta de energía que se encarga de surtirle energía a una manufacturera de baterías de vehículos eléctricos. El último demandante de esa batería pues, le pide a la cadena que se vaya para atrás y que cada vez se vuelva más sustentable, ¿no? Entonces, esa sostenibilidad te va pegando hacia atrás y la cadena te va jalando por los dos lados, ¿no? Tanto de la parte del inversionista como de la parte del consumidor. Entonces, creo que ese shift ya se empuje por ambos lados. A alguien como nosotros y a alguien, creo que cualquier empresa en México y en el mundo, el empuje que te puedan dar los dos lados te va obligando, en el buen sentido, a volverte pues compliant con estos principios que hemos venido platicando, ¿no? Al final creo que todos vamos para allá, y otra cosa que hemos visto un poco más es el proyecto como tal, o sea, aunque sea muy verde o muy sustentable o con buena gobernanza, ya no alcanza, ¿no? O sea, al final un parque eólico, un parque solar ya no alcanza. Sí es compliant en la E, pero tiene todo lo demás, ¿no? Y a medida en que hagamos doble clic y que los inversionistas hablan doble clic, va a pasar lo que decía María, ¿no? La parte de medición, de reporteo, de seguimiento se vuelve pues, todavía más importante y tiene que ser mucho más robustecida. Entonces creo que dos cosas, ¿no? O sea,
por arriba y por abajo te demandan ciertos principios. Y la otra es, los proyectos como tal ya no bastan, ¿no? Tienes que meterte a la parte social, a la parte de gobernanza y eventualmente comunicar eso, medirlo, comunicarlo, y eso te debería de traer beneficios, como tenedor de un bono, como tenedor de una acción, ¿no? Muchas gracias. Diana, mucho gusto. Muchas gracias, María. Mi nombre es Diana Ruán, soy oficial senior de inversión para la IFC, parte del Grupo Banco Mundial. También coordino, soy Hub Leader para infraestructura en México, cubriendo México y Centroamérica. Un placer estar aquí con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Ciertamente estos temas están en la agenda prioritaria y en el corazón de la institución. Yo creo que comentaría 3 puntos que ya tú hiciste mención en tu intervención anterior y bueno, es un recap de lo que han dicho varios ponentes en los días anteriores. Uno, cuando uno ve una gráfica de cómo ha sido el mercado, las emisiones etiquetadas, bonos verdes, préstamos verdes y más recientemente bonos y préstamos vinculados a objetivos de sostenibilidad, uno vería que en la última década realmente era prácticamente nulo. A mediados de, por ahí de 2015-2017 empezó a despegar con más emisiones de bonos verdes y préstamos de verdes etiquetados, pero realmente es en 2017, 18, 19 y 2020, 21 que se ve un despegue muy importante en este otro tipo de instrumentos. ¿Cuál es la diferencia, no? Cuando uno piensa en bonos o préstamos verdes, es decir, el uso de los recursos está etiquetado, mientras que en estos otros instrumentos vinculados a objetivos de sostenibilidad pueden ser financiamientos corporativos donde el uso no está necesariamente vinculado a esos objetivos, pero sí las empresas tienen una ruta clara, unos objetivos, unos KPIs que determinaron en diferentes rubros relevantes a su operación, donde el cumplimiento se deriva pueden ser disminuciones en el spread y obviamente si no lo cumplen puede haber, tratan de cumplir esos objetivos en los que se quedaron cortos de otra forma. A veces hay un castigo o puede haber otra forma de comprar algún otro tipo de mecanismo que les permita mitigar lo que no pudieron hacer directamente. Pero las oportunidades son enormes. Cuando uno ve estas emisiones y bonos, la mayoría han sido en Europa, Estados Unidos, emisores de Canadá, y realmente la oportunidad en América Latina es enorme. Y realmente estamos... a pesar de que se ha hablado de estos temas y los criterios ASG por muchos años, para nosotros son parte de nuestro ADN, el lente con el que vemos todo tipo de inversiones, las oportunidades por la coyuntura que estamos viendo y cada vez vemos más impactos en el tipo de digamos, eventos meteorológicos. Hablamos de desplazamiento de millones de personas también acercándose más a niveles de pobreza. Entonces ya no podemos mantenernos ajenos y las empresas también se han dado cuenta que esto no solo tiene beneficios en ser más eficientes en el uso de los recursos, sino realmente es una licencia para operar. Necesitamos de la ayuda de todo tipo de actores, de stakeholders, grupos de interés para lograr llegar ahí y los objetivos tienen que ser dinámicos. Entonces las empresas se ponen metas y realmente para llegar al objetivo final, estos tienen que ser dinámicos y ver si estamos muy lejos o no y ahí sí recapitular y poder hacer ajustes. Entonces yo me quedaría para esta pregunta con las oportunidades son enormes para México, América Latina y también en el tema de estos últimos instrumentos vinculados a las metas, objetivos de sostenibilidad, permiten lo que mencionaban ustedes, el rigor, la ambición y el reporte, la transparencia es vital. O sea, decíamos una hoja de ruta, pero con objetivos bien identificados para 2025 y 2030 y 2050, porque si no se queda a veces en un ejercicio de buenas intenciones, que es muy importante ese cambio de mentalidad, pero realmente tiene que ir acompañado de metas bien definidas. Totalmente. Y que vaya acompañando la transición de la empresa para bien y para mal, ¿verdad? O sea, creo que ahí hay un bono que está justamente diseñado para impulsar esta transición con más rigor, como tú lo decías, es muy interesante.
Jesús, quiero empezar tal vez ya directamente contigo. Tú eres un empresario comprometido con el desarrollo económico social de México, lo has demostrado a través de las últimas inversiones que han hecho y la verdad es un orgullo. Muchos dirían, ¿no?, que apostarle al futuro de nuestro país a través de un proyecto carretero pues implica demasiados riesgos en esta época, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los principales retos a futuro que van detectando ustedes en el financiamiento de esta infraestructura sostenible? ¿Y cuál es justamente su visión en materia de sostenibilidad para los siguientes años? Listo, perdón. A ver, voy a empezar por atrás. O sea, creo que el objetivo es que todo este tema ESG se vuelva, lo voy a llamar mainstream, y que ya no sea un tema y que se vuelva parte corriente de nuestra vida, ¿no? Creo que a medida que el tiempo avance y que los estándares avancen y que todo el mundo se mueva hacia allá y sea consciente de eso, vamos a llegar, pero estamos, no sé, son 15, 10 años, no tengo idea, y construyendo de allá para acá, nos hemos encontrado con muchísimos retos, ¿no? Pensábamos que por ser un libramiento, tenemos el libramiento de la ciudad de Celaya, por ejemplo, era verde, ¿no? Es verde, sí, es verde, te ahorras tiempo, se emiten menos emisiones de carbono, hay menos ruido, etcétera, ¿no? Pero una vez que te metes a la operación, todo este tema que pueden ser buenas intenciones, como tú decías, al momento de hacerlas, son retos enormes, ¿no? O sea, el simple hecho de, les voy a poner un ejemplo, de meterte y ver, pues bueno, cuántas mujeres hay, cómo se le paga a la gente, cómo se le venía pagando, qué prestaciones tienen, cómo se reporta lo que tienes que reportar, qué hace falta reportar, qué le importa al inversionista ver, qué le importa al banco que te presta la lana medir y darle seguimiento. Se vuelve una conversación pues, de muchísimas partes y de muchos stakeholders, como bien decías tú, en la que no es fácil, no es fácil, y creo que eso lleva a un costo, le voy a llamar costo de capital humano, costo monetario también, pero bueno, es hacer ese ramp up de llegar ahí, medirlo, y una vez que llegas ahí te estabilizas, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho del costo del ESG para las empresas. Es un costo, sin duda, ¿no? Con el puro tiempo que le dediques, 1 hora, 2 horas al día de seguimiento a eso, cuesta. Pero ese hurdle, una vez que llegas ahí, creo que se vuelve un costo, lo voy a llamar fijo, entre comillas, y se debe de ir diluyendo con tus proyectos adicionales, con lo que le puedes cargar a la gente, con lo que le importa a la gente. La gente está más dispuesta a participar de lo que nosotros queremos. El chiste es que hay que enseñarles cómo y darles los mecanismos tangibles, ya sea al banco, al consumidor, a quien sea, para que lo pueda accionar, porque si no, regreso a lo mismo, son buenas intenciones que se pueden quedar ahí y no queremos que se queden ahí, ¿no? Queremos que el emisor con la mejor transparencia, el mejor impacto social y la parte de environmental sea el mejor y se refleje en su precio, se refleje en su tasa, se refleje en su preferencia. Muchas gracias, Pablo. Sandra, pues a ver, uno de los retos que hemos escuchado de forma recurrente es la necesidad de tener estos datos confiables, comparables, estandarizados, para poder dar transparencia a los inversionistas. Un elemento indispensable para generar confianza en el mercado que requiere pues justamente estos mercados en desarrollo. Yo quisiera pedirte pues tu opinión sobre cómo puede una verificadora subsanar estas deficiencias en el otorgamiento de opiniones y certificaciones. Gracias. Bueno, primero quisiera contextualizar el rol del verificador. ¿Qué es lo que hace en este proceso de etiquetado? El rol del verificador tiene 2 importantes aristas. La primera es hacer un análisis del desempeño ESG, ya sea del emisor o prestatario, para poder entender qué estrategia tiene, cuáles son los avances que ha tenido, ¿no?, en estos 3 ejes, y de esa manera poder situar al inversionista en que no es que surja un instrumento de la nada, sino que hay un camino recorrido. Y en segundo lugar, se trabaja ya el análisis del cumplimiento de los principios de ICMA y, bueno, si fuera elegible para la certificación de CBI del estándar. Entonces, para poder hacer este trabajo, evidentemente necesitamos información, muchas veces pública, ¿no?, porque eso le da incluso mayor peso a la data. Y yo quisiera ahí hacer una diferenciación en 2 niveles. En primer lugar, los emisores. Si hablamos de los emisores, si bien estos días se ha discutido mucho sobre los desafíos para MILA como mercado, yo considero que MILA ha avanzado mucho gracias especialmente al índice de Dow Jones Sustainability Index, que nos
nos fuerza, ¿no?, a tener mucha información pública, a sistematizar, a poder revelar mucha data que antes era impensable. Pero más allá de Mila, hay un enorme desafío en emisores, porque no todos los países requieren que tengamos tanta información pública sobre ESG. Entonces, ahí es en donde se genera un gran desafío para el verificador cuando, por ejemplo, si hablamos de emisiones y trabajamos fuera de Mila, no necesariamente vamos a encontrar mucha información pública. Y ahí es en donde pues el potencial aporte del verificador está en ayudar a que el emisor pueda documentar su información. A veces hay muchas cosas en la práctica y en Centroamérica y en el Caribe lo hemos visto muchísimo. Puede haber empresas con un excelente desempeño, pero no lo publican. Y no lo publican porque no hay incentivos del mercado, no es que los inversionistas soliciten muy frecuentemente que revelen la información y tampoco a nivel de los reguladores. Entonces ahí creo que hay un punto muy importante, ¿no? y el potencial del verificador es ayudarlos más bien a conectarse con las mejores prácticas. Y por otro lado, si no son emisores, ya ese otro mercado, cuando son préstamos, creo que ahí también hay un enorme potencial porque si de por sí los emisores están empezando a revelar mucha información que antes se consideraba confidencial o sensible, pues en el caso de los prestatarios aún hay más desafíos. Entonces, también en ese caso, pues es muy común que el verificador pueda ayudar a sugerir un mayor reporte en materia ESG y que eso también genere mayores oportunidades para que un prestatario en el futuro también pueda hacer una emisión, ¿no? Entonces, en la medida que ya van cogiendo una mecánica de gestión de indicadores ESG, pues les abre una ventana de oportunidades a futuro. Muchísimas gracias, Sandra. Diana, quiero preguntarte algo. Ya lo platicabas en tu primera participación, pero bueno, creo que el IFC y la banca multilateral en general han participado de forma muy contundente en esta parte de instrumentos innovadores justamente para impulsar los cambios en finanzas sostenibles. Ustedes, entiendo por su último reporte, invirtieron más de 17,000 millones de dólares en la región, 35,000 en África, ¿no? Yo quería pues pedirte tu opinión, ¿no? Desde tu perspectiva de IFC y de banca multilateral, ¿qué tipo de servicios están ofreciendo a sus clientes en México y cómo les están ayudando a navegar esta transición de agenda? Muchas gracias, María. Yo creo que uno de los temas importantes es nosotros como una institución con un footprint global, lo que podemos traer a la mesa es también experiencias que vemos en otros mercados. Como decías, digamos, África es un mercado muy importante, pero también Asia, Europa, América Latina. América Latina es, yo creo que ayer lo mencionaba justo, colega de mercados financieros, es la región para innovación. Es realmente uno de los motores más importantes para IFC. Entonces, lo que nosotros podemos ofrecer es servicios de asesoría. Entonces, así como ustedes también acompañan a sus clientes, que obviamente, la verdad, muy impresionado con lo que están haciendo, de nuestro lado también nos gusta ayudarles a definir un marco. A veces pasa que las empresas hacen ya muchas acciones con la comunidad para reducir sus consumos energéticos, de uso de agua y otras metas que tienen, pero no tienen como un marco. Entonces, cuando tú vas a hacer un financiamiento y al asociarlo, a vincularlo con el cumplimiento de esos objetivos, es muy importante tener este marco y para tener ese marco se tiene que definir una línea de base. Y esa línea de base se compara con cuál es la regulación en ese país, cómo están operando, cuál es la línea de base para otras empresas, un benchmarking con otras empresas en ese sector y qué está pasando en otros mercados. Entonces, esa es una labor que hacemos nosotros. Si nos dan la oportunidad, acompañamos a nuestros clientes en ayudarles a definir ese marco, a definir esa línea de base y a identificar cuáles son aquellos KPIs que son más relevantes para su negocio. Entonces, cuando ya tienes eso listo y emites ya sea un bono o un financiamiento vinculado al cumplimiento de esos objetivos, metas, que obviamente es tener esa ruta y esos milestones, ¿no? De esas metas por año y en magnitud. Entonces, la medición es fundamental y ahí también es necesario el uso de verificadores también externos, ¿no? Lo que mencionaba Sandra. Entonces,
nosotros hacemos todo ese acompañamiento de ayudarte con el framework, definir los KPIs, ayudar con el benchmarking y acompañar. Y más allá de eso, también podemos facilitar el financiamiento, ya sea como inversionistas ancla en una emisión o también como poner el financiamiento y traer a otras instituciones financieras que nos acompañen. Entonces, puede ser de las dos formas y puede ser algo muy integral. Realmente tenemos un interés muy particular para nosotros, el directorio. Cuando va un proyecto al board, de verdad que los temas de la agenda ASG son fundamentales, vinculado al Acuerdo de París. Entonces, realmente queremos hacer más. Y obviamente queremos dar la asistencia que nuestros clientes puedan necesitar y obviamente yo creo que el valor agregado sería como esta internacionalización de ver qué está pasando también en otras regiones. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, preguntarte a ti, Virna, que obviamente ustedes en Banobras pues son un caso bien importante de lo que está sucediendo en esta transición, uno de los emisores más importantes de bonos temáticos a nivel local. Y por eso quisiera ahora desde tu perspectiva nos comentaras, pues ustedes, ¿cuáles son los retos que han identificado desde la banca de desarrollo para fomentar infraestructura sostenible en nuestra región? Y también, pues, ¿qué ves tú en términos de cómo podemos fomentar, promover, seguir difundiendo esta infraestructura sostenible y resiliente en México? Claro que sí, gracias María. Primero, comentar que entre los retos que hemos identificado y también se han mencionado en este evento es la recopilación de información para poder establecer los KPIs, ¿no? Estos indicadores de desempeño que cada vez más demandan los inversionistas institucionales cuando se emiten bonos temáticos y también que se consideran para poder estar impulsando mejores prácticas en el tema de reporteo y de divulgación de información. Otro reto que también desde Banobras consideramos importante atender es el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales. Es muy importante que cuando se hable de infraestructura sostenible se tenga el conocimiento de a qué tipo de proyectos nos estamos refiriendo, ¿no? Que ya no es solamente un proyecto de infraestructura que tenga beneficios hacia el medio ambiente, sino también estamos hablando de una infraestructura incluyente, de una infraestructura con perspectiva de género. Y es importante que estos criterios de sostenibilidad también se incorporen a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructura. A veces se considera que si un proyecto tiene criterios de sostenibilidad en la operación o en la construcción, se puede hablar efectivamente de un proyecto 100% sostenible y la realidad es que es importante que se considere en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura, es decir, desde la planeación, la ejecución, la operación y por supuesto que también el desmantelamiento. Y otro reto también importante para atender es que existan proyectos bien estructurados con estos componentes de sostenibilidad para que la banca, tanto la banca de desarrollo, como es el caso de Banobras, como la banca privada, que también cada vez más está participando en el financiamiento de este tipo de proyectos, pues estemos listos para poder dar el financiamiento que se requiere. ¿Y qué podemos estar impulsando, ¿no? ¿O qué oportunidades existen para precisamente incentivar el desarrollo de proyectos sostenibles? Aquí compartirles que desde Banobras, además de las emisiones de bonos sustentables que hemos estado realizando y que han sido varias, a la fecha ya llevamos 15 emisiones de bonos sustentables. Las dos últimas han sido sustentables con perspectiva de género. También tenemos mecanismos que permiten ofrecer financiamientos bajo mejores condiciones para aquellos proyectos que tienen criterios de sostenibilidad, es decir, que fomentan la inclusión, que tienen perspectiva de género, que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y otro punto importante que también estamos haciendo desde Banobras para impulsar el desarrollo de infraestructura sostenible es a través de la plataforma Proyectos México. No solo estamos enfocados en el financiamiento,
sino también en la promoción de infraestructura y en brindarle a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, la información que requieren de los proyectos que se están realizando a nivel nacional, y ahora estamos incorporando también el aspecto de sostenibilidad. La plataforma Proyectos México, que invito a todos ustedes a visitarla, es una plataforma que, además de brindar información de los proyectos en los distintos sectores estratégicos, considera ahora una sección especializada en sostenibilidad, y existen fichas de sostenibilidad para los proyectos que se están llevando a cabo, en donde los inversionistas pueden conocer cuáles son los criterios en estos temas que se están considerando en los proyectos. Hoy ya tenemos 178 proyectos con fichas de sostenibilidad que se están difundiendo a través de la plataforma. Entonces, se ha realizado mucho, todavía hay mucho por hacer, y creo que es muy importante que se puedan aprovechar las sinergias y fomentar una coordinación entre los distintos actores, tanto financiadores, promotores de los proyectos, las bolsas de valores, para que precisamente pues, se pueda avanzar aún más en esta agenda. Muy importante lo que comentas. Y yo estuve, la verdad, he estado siendo testigo de lo que hace esta plataforma de proyectos, es increíble, y la cantidad de visibilidad que tiene a nivel internacional, además, lo que lleva obviamente a atracción de capital de todos lados. Así que muchas felicidades lo que están haciendo. Y bueno, quisiera nada más terminar una última ronda, ¿no? Con sus ideas finales. Tenemos 2 minutos. ¿Qué principales áreas de oportunidad consideran que tenemos todavía en el tintero para seguir apoyando este cambio sostenible en México y Latinoamérica? Pequeñas ideas, por favor. Me cierro con 3 puntos breves. Uno era el tema de resiliencia. Entonces, mientras que los, digamos, financiamientos o los cambios están muchas veces enfocados en temas ambientales, como reducir esa huella de carbono, descarbonizar procesos y demás, temas sociales, de género, es importante también ver qué inversiones necesitamos para asegurarnos que esos efectos del cambio climático, que ya se empiezan, ya son una realidad, cómo van a afectar esa operación de la empresa en el mediano, largo y corto plazo, y hacer inversiones para sobrellevar esos efectos de la mejor manera. Yo creo que ese es un tema súper importante que lo estamos viendo con varios clientes en América Latina que están haciendo los estudios alrededor de qué inversiones deben realizar para asegurar una resiliencia de largo plazo de la operación de su negocio. El segundo punto era sobre, por ejemplo, ayer Yamur de HSBC comentaba que en las emisiones de bonos etiquetados a veces se puede ver el beneficio en tasa, es un mix de resultados. Y, por ejemplo, con estos bonos o financiamientos vinculados a los objetivos de sostenibilidad, las empresas que emiten o van por estos financiamientos, ya digamos, al diseñarlos, se tienen bien claros cuáles son esos objetivos, y si los cumplen se ve una recompensa en tasa. Entonces, dependiendo de la ambición también de esos objetivos, es digamos, ese premio en la tasa. Entonces, es algo muy claro. Y el otro punto que quería mencionar era un poco de tener esta continuidad y este tipo de eventos, porque esto está realmente, digamos, a pesar de tantos años que se han hecho esfuerzos, es justo el momento en el que se pueden detonar cambios, y no, más bien agradezco mucho que se hagan este tipo de eventos y la seriedad de los panelistas y el contenido, y ojalá podamos seguir viendo más, sobre todo acercar a diferentes grupos de interés para generar cambios necesarios. Muchísimas gracias, Diana. Muy rápido. A ver, creo que ya empezamos, ¿no? Ya llevamos algunas décadas quizá en esto. No hay que aflojar el paso, hay que exigirnos y hay que hacer que nos exijan. Aquí hay inversionistas, acreedores, empresas, calificadores, gente que se encarga de que todo el ecosistema trabaje bien. Exijamos las cosas. O sea, yo creo que es tan fácil como si hay una taza de café afuera producida con carbón y que se gasta 1000 litros de agua en esa taza versus una taza que se gasta 1 litro y se hace con energía solar. Escogeríamos obviamente la segunda, ¿no? Que así sean los créditos, que así sea el equity, que así sean las empresas, ¿no? Entonces,
vamos bien, falta muchísimo, pero no aflojemos el paso, seamos resilientes y vamos a llegar ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, creo que el primer mensaje que quisiera compartir es que América Latina es un país con una brecha de infraestructura bastante importante y que requiere de atención de diferentes actores. Y el gran reto creo que es lograr cerrar esa brecha o reducirla considerando estos desafíos ESG, ¿no? Creo que ahí está el gran desafío para todos los que estamos en este mercado. Y frente a eso, también desde el punto de vista climático, me parece también muy importante, en línea también lo que se compartió el día de ayer en los paneles, pensar en estos riesgos más allá de las emisiones y en el caso de infraestructura especialmente, empezar a pensar también en la biodiversidad y el impacto que puede tener estos proyectos en la gestión de la biodiversidad, en la conservación de nuestros ecosistemas tan relevantes para el mundo. Y pues finalmente también un área de oportunidad con respecto a la información de los indicadores que tenemos. Creo que esto va para todos los sectores más allá de infraestructura. Creo que es importantísimo, si queremos aprovechar estos instrumentos, seleccionar esos 2 o 3 indicadores que sean críticos para nuestro sector y medirlos y si es posible verificarlos por un tercero, auditarlos por un tercero, porque eso nos va a permitir estar mucho más preparados para cualquier instrumento de finanzas sostenibles. Muchísimas gracias, Sandra. Virna, terminamos contigo. Gracias. Yo creo que se ha avanzado mucho, como claramente lo comentan. También creo que hay temas importantes en los que todavía podemos hacer más, como son el tema de riesgos climáticos, el tema de divulgación de información no financiera. Y ahí también sí quiero destacar la gran labor que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el desarrollo de la taxonomía, que sin duda alguna es una herramienta muy necesaria para México y que va a ayudar muchísimo para establecer los criterios de sostenibilidad que se van a tener que empezar a incorporar en todos los mecanismos de financiamiento, en los marcos de referencia para los bonos temáticos y en los productos financieros que desde la banca podamos estar promoviendo en el sector para impulsar el desarrollo de infraestructura. Y finalmente solamente destacar que pues este es un tema que no se puede atender solamente desde una perspectiva, se necesita ahí la colaboración, la sinergia y la coordinación de los distintos actores del ecosistema, ¿no? Tanto reguladores, banca privada, los promotores de los proyectos, los bancos comerciales, por supuesto la banca de desarrollo, y yo creo que de esta manera, trabajando de manera coordinada, se puede avanzar mucho más. Muchísimas gracias. Y yo termino con un dato duro que dice mucho. Dice Banco Mundial que invertir en infraestructura resiliente tendría un beneficio de 4.2 billones de dólares. Por cada dólar invertido, el beneficio es de 4, en vez de 1.5 si fuera infraestructura normal. Entonces, además de todo, hay un beneficio financiero muy importante, obviamente además de los impactos que estamos buscando a nivel social, ambiental y de gobierno corporativo. Entonces, me encanta que estemos aquí juntos, como lo dijeron todos los panelistas. Espacios como estos están diseñados para contribuir entre todos y para traer soluciones que aceleren esta transición. Muchísimas gracias y gracias a mis panelistas. Gracias. Muchas gracias.